actividad, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, ¿correcto? Eh, en esta primera diapositiva vamos a ver el tema que me ha encargado el encargado del curso, género de pseudomonas. Bien. En este género vamos a también tener en cuenta un poco de la historia, cómo se descubre este género tan importante dentro de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Que acontece no solamente en la sala de cirugía, también en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? De adultos, como también de recién nacidos o de neonatología, y algunas otras salas de alta rotación en todos los hospitales. En esta primera diapositiva van a observar ustedes que a finales del siglo XIX, ¿no? Justamente este investigador, este profesor, Walter Migula, en el Instituto de Karl Rühle de Alemania, descubre estas esporas, ¿no? Serían los gránulos retráctiles de materiales de reserva, ¿no? Le dan una cosa extraña que descubre justamente el profesor Walter Migula, ¿no? El término de aeruginosa fue acuñada por Schoeter, ¿no? En 1872, en alusión a los colores de la bacteria, ¿no? Que más adelante vamos a visualizar, ¿no? Cómo es la bacteria, el color, etcétera, ¿no? Y este color es característico por un pigmento soluble en el agua. ¿Cómo se denomina? Piocianina. Ojo, que esta pseudomona aeruginosa fue aislada por Carl Guisard en 1882. Asimismo, en el 1973 del siglo pasado, reporta la clasificación fenotípica basada en la secuenciación de las unidades 16S del ARN ribosómico, ¿no? Ustedes entenderán, señores alumnos, que actualmente, pues, con el descubrimiento del genoma, bacterias, virus, etcétera, están secuenciados, ¿no? De tal suerte que ya podemos decir que con mucha precisión hay pruebas que también podemos identificar, como es la reacción de la cadena de polimerasa o también las serológicas, ¿no? Que son altamente sensibles. Para esto, señores alumnos, vamos a tener en cuenta que la pseudomona pertenece a este orden, ¿no? De los pseudomonadales, ¿no? La clase y la familia es la Pseudomonadaceae, ¿no? Los géneros más importantes vamos a tener la pseudomona, motivo de la presentación del día de hoy. Asimismo, tenemos dentro de este género tenemos las azomonas, el Azobacter, el Celvibrio, las flimononas y las rigomonas, ¿no? Ven ustedes al lado derecho el tubo, ¿no? De ensayo, donde ven ese color, ¿no? Verduzco, característico, ¿no? De esa sustancia que elimina justamente la pseudomona. Y al centro ven ustedes una fotografía, ¿no? Microscópica, que también más adelante vamos a detallar. Entonces, ¿qué cosa es la pseudomona? Esta pseudomonas podemos encontrar en varios espacios o lugares, por ejemplo, en el suelo, en los compuestos orgánicos, también está en el agua, en la vegetación, en ambientes hospitalarios que nos da una importancia médica para su diagnóstico y tratamiento, los reservorios húmedos, generalmente, por ejemplo, en las mascarillas de los ventiladores mecánicos, ¿no? En los tubos corrugados de los ventiladores mecánicos, podemos encontrar justamente esta pseudomonas. ¿Cuál es la característica? Es un bacilo gran negativo, recto o ligeramente curvados, como ven ustedes, disponen típicamente en parejas.
vamos a verlo más adelante, emplean a los carbohidratos por respiración aeróbica. No vale decir una respiración de aerobia. De forma que el oxígeno es el aceptor terminal de los electrones. Eso es importante, ¿no? La presencia del citocromo oxidada, una reacción bioquímica, se emplea para distinguirla de las enterobacterias, ¿no? Muy importante también. Algunas especies producen pigmentos difundibles. ¿Qué significa? La piocianina, que decíamos es color azul, la pioverdina es el color verde amarillento, y la piorubina es un pardo rojizo. Ven entonces estas sustancias, estos pigmentos que pueden ser eliminados por justamente la pseudomona. En las placas de cultivo tiene un olor característico a dulce, a una uva, ¿no? Características que deben tener en cuenta ustedes dentro de lo que es la microbiología, ¿no? Además, también esta pseudomona aeruginosa, la más importante para el ser humano, es un patógeno oportunista y persistente en el medio. Ya mencionamos, mira, en todos los medios es ubicuo, en muchos lugares podemos encontrar la pseudomona. Mencionábamos que tenía la forma de bastón, mide de 0.5 a 1 por 1.5 a 5 micras por largo, ¿no? Además, cuenta con flagelo polar, que le da esa característica de la movilidad, la motilidad, como ven en la fotografía de la derecha, ¿no? Asimismo, crecen a una temperatura de 20 a 43 grados centígrados. Es incapaz de fermentar lactosa. Ojo, señores alumnos, ¿no? No fermenta la lactosa. Producen proteasas, ¿no? Este es una enzima bastante dañino, que es una proteasa alcalina, proteasa 4. También produce las elastasas, responsable aproximadamente del 10 al 15% de las infecciones nosocomiales, ¿no? Hay una cantidad importante en las unidades de cuidados intensivos. Si no hay una buena bioseguridad, una buena asepsia, una buena esterilización de los materiales que se usan en cuidados intensivos, en sala de operaciones o en unidades de cuidados neonatales, podemos tener justamente estas infecciones intrahospitalarias por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Afectan principalmente a pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Quemados. La fibrosis quística es una enfermedad básicamente autosómica, ¿no? Que a repetidas veces puede dar infecciones respiratorias, básicamente neumonías, ¿no? Y también en otros órganos que puede afectar. El diagnóstico de la fibrosis quística se basa básicamente en el dosaje del sodio, ¿no? Y del cloro en el sudor, ¿no? Eh, esta fibrosis quística tiene una vida promedio de 30 años aquellos que los padecen, ¿no? Entonces, tener presente que estas enfermedades son de fondo, como también la diabetes mellitus, ¿correcto? Dentro de lo que es la patogenia e inmunidad de la pseudomona, es tan interesante. Miren ustedes, tiene un sistema de secreción tipo 3, es incapaz para la inyección de toxinas dentro de las células anfitrionas, ¿no? A su vez, esta pseudomona presenta adhesinas, ¿no? Estas adhesinas que están caracterizadas por los flagelos, por el pili, ¿no? Los lipopolisacáridos y los alginatos, ¿no? Estas adhesinas hacen que se adhiera justamente por esas adhesinas a la célula huésped, ¿no? Componente que tiene lípido A de los lipopolisacáridos es responsable de la actividad de las endotoxinas, de la agresividad justamente de esta pseudomona, ¿no? El alginato, que también es un ex polisacárido mucoide, forma como una cápsula, como una envoltura, y lo protege al microorganismo de la fagocitosis, de los polimorfos nucleares, de los macrófagos, digamos, del sistema inmunológico natural del ser humano y la actividad de los antibióticos. Es así, por eso que esta pseudomona no es sensible a medicamentos o antibióticos,
¿no? De primera, segunda, tercera generación. A veces es necesario usar los carbapenes, ¿no? Esta exotoxina A probablemente participa también en la dermonecrosis, puede producir, ¿no? En lugar de las quemaduras, una necrosis, un daño corneal cuando se da una infección ocular por pseudomonas. Tisular e infecciones pulmonares crónicas, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, esta pseudomonas, como ven, tiene características muy interesantes. Como ven ustedes acá, los componentes de esta pseudomonas, el alginato, que tiene una cobertura tipo cápsula, el pili, los flagelos, que son las famosas adhesinas, ¿no? Las exotoxinas, que pueden dar lugar como alguna lesión a nivel del tejido celular, y también algunas enzimas como son las estasas, las proteasas, que hacen que obviamente invaden a las células del anfitrión en todo caso. Igualmente vamos a tener nosotros algunas, digamos, reacciones justamente de la pseudomonas aeruginosa para poder diferenciarlos, ¿no? Esas reacciones bioquímicas están en este esquema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tubo de gelosa nutritiva inclinada para la conservación de la cepa, podemos nosotros hacer algunas reacciones, de tal suerte que esta Pseudomonas aeruginosa, al someterle al test del citrato de Simmons, ¿no? Es positivo, va a fermentar prácticamente, ¿no? Igualmente, el test de la oxidasa va a ser positiva y la producción del pigmento de la piosina o la piorubina también es positivo, ¿no? Y en las otras, digamos, reacciones que ven ustedes, va a ser negativo, como el test de nitritos, reducción de nitratos a nitritos, ¿no? Igualmente la prueba de la lisina descarboxilasa, que se hace en el IA, o la ornitina descarboxilasa, van a ser negativos. Entonces, en consecuencia, yo creo que esta pseudomonas vamos a tener que tener esta característica de la positividad en estas reacciones bioquímicas. Por otro lado, también considerar los factores de patogenicidad de las pseudomonas aeruginosas, ¿no? Van a ver ustedes los factores que tenemos dentro de toda la pseudomonas y las proteínas involucradas, ¿no? Esto lo pueden encontrar en esta revista de infectología de Chile, publicado en, 1900, en el 2019, ¿no? Donde ven ustedes cómo actúa, ¿no? La bacteria a través del flagelo y las proteínas correspondientes, las proteínas, los secretados, ¿no? Etcétera, ¿no? También los pigmentos. Los factores de patogenicidad de esta pseudomonas asociadas a las células bacterianas, ya lo dijimos que es el flagelo, ¿no? Se adhiere a las mucosas respiratorias y dando lugar justamente a la neumonía por pseudomonas. La proteína flagelar, ¿no? Entre los flagelos que se desencadenan la secreción de péptidos antimicrobianos por el sistema inmune. También el pili, uno de los componentes de la pseudomonas, confiere una capacidad de adhesión, por eso se llama adhesina, ¿no? El alginato que ya mencionamos es un polímero, da una biopelícula, no una protección con mecanismo de evasión para los anticuerpos y la fagocitosis, ¿no? Las toxinas también son 5 muy importantes, ¿no? Las toxinas importantes, la exotoxina A, la T, la S, la U y la Y, ¿no? Y los pigmentos que tenemos que tener presente, la piocianina, un azul verdoso, ¿no? Es un metabolito que tiene efectos proinflamatorios y oxidativos. Por lo tanto, es necesario que también lo conozcan estos pigmentos. Aquí ven ustedes cómo puede proteger el alginato en un esquema, los mecanismos de resistencia de la pseudomonas, está dada acá, justamente tienen justamente esta reacción de beta-lactamasa de espectro extendido. También hay una regulación de la baja de la proteína de membrana externa, una porina específica de carbapenémicos, ¿no? Justamente
este grupo de antibióticos que son los carbapenémicos, como es el meropenem, ¿no? Como es el doripenem, son usados justamente para infecciones intrahospitalarias por pseudomonas. Igualmente vamos a tener las bombas de salida de los múltiples fármacos, la capacidad del organismo para formar una biopelícula, ¿no? Por otro lado, vamos a tener los mecanismos de resistencia por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Este mecanismo va a estar dada justamente por estas proteínas que está en la columna del medio, ¿no? Y también el mecanismo, ¿no? Ese mecanismo de impermeabilidad de la membrana externa por estas proteínas son resistentes al antimicrobiano como el imipinen, el meropenem, las quinolonas y los aminoglucósidos como la micacina, la gentamicina. Las quinolonas como son el ciprofloxacino, el levofloxacino, ¿no? Igualmente vamos a tener nosotros resistencia a estos, digamos, a los beta-lactámicos y también a los aminoglucósidos a través de la bomba de flujo que mencionamos anteriormente, ¿no? Estas penicilinas, en este caso las cefalosporinas y el imipinen, ¿no? También a través de las beta-lactamas clase B y el mecanismo de la transferencia horizontal, ¿no? Las penicilinas también pueden usar otros mecanismos de resistencia, como son los cambios en la membrana, modificación del lípido A y la sobreexpresión del AMP cíclico. En relación a la epidemiología de la pseudomonas, señores alumnos, ¿no? Vamos a tener que tiene requerimientos nutricionales mínimos. Puede crecer tranquilamente en varios medios. Son resistentes a muchos antibióticos y desinfectantes, vean ustedes, ¿no? Eh, Tanto el cloro, los formaldehídos, los antibióticos comunes, como mencionábamos ustedes, como tienen justamente esa resistencia, ¿no? Ven ustedes a la cantidad de resistencia que tiene esta pseudomonas, ¿no? Penicilinas, las quinolonas, las penicilinas, digamos, beta-lactámicos, ¿no? El meropenem, las quinolonas, etcétera, un esfuerzo de estos espacios para poder nosotros combatir una infección por pseudomonas, ¿no? El cuadro clínico básicamente está basado que es la segunda causa más común en neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Vean ustedes entonces, cuando están pacientes con ventilación mecánica, una de las complicaciones justamente las infecciones intrahospitalarias. Cuando estuvimos en la epidemia del coronavirus en el hospital de Ate Vitarte, el hospital COVID, muchos pacientes que han estado por largo tiempo en ventilación mecánica han tenido justamente la causa de su fallecimiento una infección, una neumonía por pseudomonas, ¿no? Asimismo, una tercera causa más común de infecciones del tracto urinario está asociada a los catéteres, ¿no? Muchos de los pacientes que tienen problemas con la próstata o con problemas renales o uropatías, ¿no? Entonces usan por largo tiempo catéter y eso puede producir también una complicación, ¿no? De una infección por pseudomonas. Asimismo, podemos ver nosotros infecciones pulmonares, ¿no? Eh, Puede haber colonizaciones asintomáticas, no hay ningún síntoma, ningún signo. También puede haber traqueobronquitis benigna hasta una neumonía necrotizante grave. Mire el extremo, cómo puede, digamos, actuar justamente la pseudomonas, ¿no? Que puede ser desde un asintomático hasta una neumonía necrotizante, un absceso, una necrosis del parénquima pulmonar, ¿no? La colonización en los pacientes con fibrosis quística, mencionábamos, y con enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, ¿no? Los neutropénicos, que son pocos felizmente, pero también hay que tener mucho cuidado en la colonización. Tenemos que tener mucho cuidado en la asepsia, en la esterilización de estos pacientes que están en unidad de cuidados intensivos de pediatría, como también de adultos, ¿no? Infecciones cutáneas primarias. Definitivamente las infecciones de las quemaduras, hay que mucho cuidado, ¿no? Por eso que las quemaduras, dependiendo de la extensión, si es de primer grado, segundo grado,
tercer grado, y el porcentaje de la quemadura para dar lugar a que puede haber una complicación por pseudomonas, ¿no? Se necrosa justamente por esa exotoxina que tiene y el fallecimiento va a ser por infección, no por la quemadura. Foliculitis, también en inmersión en aguas contaminadas, ¿no? Puede darse lugar, como también conjuntivitis, digamos, ocular, por una de estas, digamos, pseudomonas, ¿no? Podemos tener osteocondritis también, infección del aparato urinario, por el uso de sondas urinarias de larga duración, infecciones del oído, eh, otitis externa por pseudomonas aeruginosa, generalmente se da en la natación, infecciones oculares, como ya mencionábamos, ¿no? Generalmente ataca la córnea y posterior una exposición por pseudomonas aeruginosa por agua contaminada. Las famosas úlceras corneales, ¿sí? También puede producirse bacteriemia y endocarditis, predilección de este mecanismo por los pacientes inmunodeprimidos, la virulencia inherente a la pseudomonas aeruginosa. Otras infecciones también se puede dar en el cuadro clínico, en el aparato digestivo, el sistema nervioso central y el sistema musculoesquelético. Como ven, señores alumnos, ¿no? El cuadro clínico es bastante variado de la pseudomonas, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Stephanie? No, doctor, por mi parte. ¿Alguien, alguna No. consulta, pregunta? Perfecto. Vamos a continuar entonces, factores de riesgo de infección por pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál va a ser? Estancias prolongadas en UCI. UCI debe estar el menor tiempo, igual que unidades de trauma shock, eh, estabilizar al paciente, pasarlo a UCI y de UCI también estabilizarlo y regresar a hospitalización o a darle de alta. El estado postrado en cama también es otro factor de riesgo para una enfermedad por pseudomonas. Presencia de dispositivos invasivos, por supuesto, un catéter central, una ventilación mecánica, vías periféricas, ¿no? Una sonda vesical, etcétera, ¿no? Igualmente a nivel cardíaco puede haber los marcapasos, etcétera. Uso previo de ciertos antibióticos, incluido la cefaloponina de primera, segunda y tercera generación, que estábamos hablando de la cefotaxima y la ceftraxona, ¿no? Aminoglucósidos, también como es la amicacina, la gentamicina, los carbapenémicos, que ya lo saben, el imipenem, el meropenem, el doripenem, y los derivados de las quinolonas, ¿no? Diabetes mellitus, como lo mencioné anteriormente, y las cirugías, ¿no? Toda cirugía tiene que tener mucho cuidado, ¿no? La asepsia, ¿no? A veces los cirujanos, por seguir operando, pueden no tener una buena esterilización, ahora que está de moda la esterilización química, ¿no? De los aparatos de laparoscopía, y a veces tienen complicaciones con algún absceso retroperitoneal, se hacen una apendicitis, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado con la asepsia. Pseudomona es significado cuidado nada más, ¿correcto? Por otro lado, tenemos también nosotros el diagnóstico de laboratorio, ¿no? Lo podemos hacer por microscopía, por supuesto, ¿no? Observación justamente de estos bacilos gram negativos, delgados, dispuestos, sueldos o formando parejas sugieren pseudomon, ¿no? Cultivos tienen exigencias nutricionales muy sencillas. Puede crecer en agar sangre, en macoy, en maconque y especialmente en agar cetrimida, ¿ya? En agar cetrimida. Esta pseudomona aeruginosa crece rápidamente y forma colonias planas con bordes que se van extendiendo. Hacen beta hemólisis en el agar sangre, ¿no? Un beta hemólisis que es característico, puede haber alfa, pero lo característico es el beta hemólisis, ¿no? La pigmentación verdosa relacionada a la producción de los pigmentos de la piocianina, ¿no? Verde azulado, directamente este medio de cultivo de la cetrimida o del macón que va a tener este color, ¿no? Verdoso, amarillo verdoso por la pioverdina y el olor característico a la uva. Entonces, pregunta de examen, mencionar, ¿no? Las características del cultivo
de Pseudomonas, ¿no? Y tener en cuenta esto lo que estamos mencionando. Ahí tienen ustedes, ¿no? En el lado derecho, el agarce trimide, el color que es verdoso, amarillento, y mire las colonias que se han formado, ¿no? En el otro lado tenemos un maconque, ¿no? En la cual vamos a ver también nosotros la Pseudona aeruginosa, ¿no? Que puede confundirse con el Escherichia coli. Coli es más grande y la aeruginosa, mira el color que tiene pequeñito, ¿no? Y eso es lo que puede diferenciar. El tratamiento de la Pseudomonas aeruginosa básicamente es frustrante debido a que hay mucha resistencia a los antibióticos, ¿no? Paciente infectado con las defensas alteradas, como es la diabetes, la fibrosis quística, los neutropénicos, etcétera. Son necesarios la combinación de antibióticos. Tenemos que darle no solamente un carbapen, ¿no? Tipo meropenem, tenemos que asociarlo con una vancomicina, tenemos que asociarlo de repente con una quinolona, ¿no? Prevenir la contaminación de los equipos estéreis, muy importante es eso, ¿no? Terapia respiratoria, máquinas de diálisis, etcétera. Ven ustedes en la imagen inferior, van a ver ustedes esa necrosis que hay, ¿no? Y también las lesiones que puede producir en la piel, una pseudomonas aeruginosa. Iniciamos con una terapia empírica para tratar justamente la pseudomonas, ¿no? Si hay signos de sepsis grave o shock séptico, ¿no? Cuando estamos hablando de sepsis grave, cuando hay fiebre alta, ¿no? Hay un mal estado general, pero el shock séptico ya cuando obviamente la presión, las funciones vitales están alteradas, ¿no? Presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, presencia de repente de una piel marmórea, digamos, la llenado capilar prolongado, ya estamos frente a una shock séptico, ¿no? Entonces, esto tenemos que iniciar, ni bien llega un paciente en mal estado, un tratamiento empírico, ¿no? Tener mucho cuidado cuando es un paciente neutropénico, ¿no? Con bacteriemia, pues, inmediatamente darle medicamentos digamos, de máximos, ¿no? Y a dosis plenas, ¿no? Pacientes con quemadura, igualmente tenemos que actuar rápidamente. En otros entornos donde la incidencia de resistencia a la clase de antibiótico elegida es alta, ¿no? Ahí tienen ustedes los medicamentos, ¿no? Que podemos nosotros combinar justamente antibiótico utilizado para el tratamiento de las infecciones por Pseudomonas aeruginosa en adultos, ¿no? La clase, el agente y la dosis, ¿no? Y antibióticos para el tratamiento de las infecciones por Pseudomonas aeruginosa en adultos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos los carbapenes acá, ¿no? El agente puede ser el meropenem, el doripenem y el imipenem, y las dosis obviamente están también, por ejemplo, si usamos el meropenem, 1 gramo intravenoso cada 8 horas, ¿no? Igualmente, tenemos los aminoglucósidos, ¿no? Como es la tobramicina, la gentamicina, la amicacina, ¿no? Que tenemos que darle 15 miligramos por kilo día, ¿no? Las polimixinas también podemos usar, pero básicamente a la cabeza están los carbapenémicos, ¿no? Y al lado izquierdo también tenemos la combinación de la penicilina beta-lactamasa. Quienes están a la cabeza es la piperilacina, que es el tozobactam, ¿no? Le damos de 4 a 5 gramos intravenoso cada 6 horas, ¿no? Igualmente tenemos la ticarcilina, ¿no? Que es una droga muy interesante. Las cefalosporinas, como ya mencionábamos, tenemos la ceftazidina, 2 gramos intravenoso cada 8 horas, ¿no? Tenemos el cefaperazona, igualmente. El, tenemos también el Astrionam, ¿no? Y otras, las levofloxacino también, ¿no? Entonces, toda una serie de arte en combinación para poder cubrir a este gran positivo, ¿no? Ojo, eh, también existe categorías de antibióticos y agentes utilizados para definir si es
digamos, extremadamente resistente, ¿no? De este antibiótico, y por eso que tenemos las categorías de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los derivados de la fluoroquinolonas, ¿no? Antiseudomonas. Está a la cabeza, ¿quién es? El ciprofloxacino y el levofloxacino. Digamos, los inhibidores de la beta-lactamase, tenemos el ácido ticarcilina asociado al ácido clavulánico, la peperacilina con el tazobactam, ¿no? También tenemos los monobactámicos, que es el astreonam, ¿no? Las polimixinas, como es la colistina, que se usa básicamente con los carbapenes, también es importante, ¿no? Vamos a ver ahora este género de la moraxela, que también es importante. ¿Por qué es importante la moraxela? Porque también lo vamos a diagnosticar en los hospitales, ¿no? Para ello, este género de la moraxela, vamos a ver nosotros el gran grupo, que es las pseudomonadares, vamos a tener la familia de la Pseudomonadaceae, como mencionamos, y la familia de la moraxelae, ¿no? Esta moraxela va a estar dividido en género moraxela, el género acinobacter y el género, el pichorobacter, ¿no? Esta moraxela, lo que nos interesa más a nosotros como médicos, va a ser la moraxela catarralis. Habrán escuchado, infección por moraxela catarralis. Una infección atípica, ¿no? Neumonía atípica nos da la moraxela catarralis, ¿no? La típica básicamente te va a dar, ¿quién? Te va a dar el Streptococcus pneumoniae, te va a dar el Haemophilus influenza, ¿no? Los dos más principales bacterianos. Pero las atípicas te va a dar justamente esta moraxela catarralis y Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Y Mycoplasma la clamidia pneumoniae, ¿no? Y a su vez también tenemos otros tipos de moraxela, la cunata, el bovis, ¿no? También tenemos el osloensis, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, veamos un poco más de moraxela catarralis, ¿no? ¿Cuándo fue descubierto? En el siglo pasado, ¿no? Básicamente ha sido objeto de cambio de nomenclatura y clasificación taxonómica, ¿no? Actualmente es aceptado el tercer patógeno más importante del tracto respiratorio humano, después del Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Ojo, entonces, échale ojo a la moraxela catarralis. Los últimos 20 años ha emergido esta bacteria como causante de infección del tracto respiratorio superior en niños y ancianos, en los extremos de la vida, ¿no? También en los adultos, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el EPOC, ¿no? Eh, Aproximadamente el 90% de las cepas son productoras de beta-lactamasas. Vean ustedes, difícil de tratar también, ¿no? Entonces, moraxela, hay que echarle también atención. Eh, Se ha reorganizado en función a los resultados de los ácidos nucleicos el género de moraxela catarralis. Es un patógeno importante. ¿Qué cosa es? Miren que la pseudomona era un gran positivo y la moraxela un diplococo gran negativo, ¿no? Oxidasa positivo, el otro negativo. Aerobo estricto, causa frecuente de bronquitis, neumonía, sinusitis, otitis. Parecido también que te da bronquitis, neumonía, otitis, que en la pseudomonas. Producen lactamasas, ¿no? Resistentes a la penicilina, ¿no? Estas lactamasas justamente es lo que da la resistencia a los antibióticos. Sensibles a las cefalosporinas, ¿no? Como quienes, ¿no? Como es el ceftriaxona, como es la cefotaxima, que es de tercera generación. También a los macrólidos, ¿no? A las tetraciclinas y el ácido clavulánico. Colorizan al ser humano también las otras especies de moraxela, como es la osloensis, como también la nonliche facien, ¿no? Ambas se encuentran en la piel y mucosa de la boca y el génito urinario, ¿no? A veces cuando ahora tenemos estos aparatos sofisticados de cultivo, ¿no? Y antibiograma, nos, nos saca todo este tipo de bacterias, ¿no? Interesante, porque obviamente que antes cuando cultivábamos solamente llegamos hasta ciertas bacterias, pero ahora los equipos de última generación que realizan los cultivos, que prácticamente te sacan en pocos días,
te determina y te dan resultados de todas las, digamos, bacterias, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que conocer a la Moraxella catarrhalis, que es importante también, ¿correcto? El diagnóstico microbiológico del agar, perdón, de la Moraxella, podemos hacer en agar sangre y agar chocolate, incubándola 24 o 48 horas, ¿no? Las colonias son redondas, opacas, convexas y un color gris. Ausencia de la pigmentación de agar sangre no hemolítica. Ojo, no hace hemólisis en el agar sangre, ni en el chocolate. Producción de oxidasa y catalasa. Producción de la DNasa. Reducción de nitratos y nitritos. Son reacciones bioquímicas que se hacen para el reconocimiento justamente de esta moraxela y de otras bacterias. Ausencia de producción de ácidos a partir de glucosa. No fermentan, ¿no? Ojo, ¿ya? Maltosa, sacarosa y fructosa. No hay ese color, digamos, color amarillo, justamente cuando uno lo siembra en el TCI, ¿no? Ojo. ¿Cuáles son los factores de virulencia de la Moraxella catarrhalis? Son, una de ellos, la lipolisacáridos, LPS, ¿no? Estos son, obviamente, el principal factor de virulencia. El péptido glucano, la proteína de membrana externa, la fibria spili y la cápsula, ¿no? También existe la proteína reguladora de hierro y la resistencia al complemento. Todos estos son los factores que van a dar lugar. La fibra spili se adhiere, las cápsulas obviamente los protegen, ¿no? Para producir resistencia bacteriana. Estas proteínas de membrana ayudan justamente a ser agresivos, ¿no? Perdón. La clínica de esta Moraxella catarrhalis nos puede dar en varios órganos, ¿no? O sentidos, como es la otitis media. Una infección de los senos, ¿no? Los senos semoidales, los senos esfenoidales y los senos frontales, dando lugar a una sinusitis. Característica es el dolor frontal, ¿no? Infecciones del tracto inferior, como es bronquitis, ¿no? Neumonías, como en los ancianos, infecciones nosocomiales, ¿no? En cuanto a la sensibilidad a los antibióticos, son sensibles a las quinolonas, a las cefaloporinas, a los aminoglucósidos, a los macrólidos, a la piperacilina, al clorafenicol. ¿Ven? Entonces, que es felizmente es sensible a muchos de estos antibióticos, ¿no? Ven acá, mira un paciente de 74 años, su placa radiográfica al lado izquierdo, con antecedente de tuberculosis pulmonar, ¿no? Es un bronquítico crónico en la que vamos a ver nosotros una, digamos, imagen de consolidación, una lobitis superior retráctil, multiexcavada bilateral, como ven ustedes, ¿no? Ahí ven las cavidades, ¿no? Los cilios elevados por la fibrosis, el cultivo, ¿qué cosa desarrolló? Moraxella catarrhalis, ¿no? Claro que una enfermedad de fondo, TBC, ¿no? Bronquítico crónico, prácticamente este paciente ha tenido que ser un buen caldo de cultivo para el desarrollo de la Moraxella catarrhalis, ¿no? Entonces, en esos pacientes son los que más va a dar lugar, ¿no? El desarrollo de las neumonías. Bien, el otro también patógeno importante que tenemos que revisar es la Acinobacter, ¿no? Son cocobacilos gram negativos, oxidasa negativos, ¿no? Ven en la lámina superior justamente eso, ¿no? Aerobios estrictos, saprofíticos ubicus con entorno hospitalario y la naturaleza. Superficie húmeda, equipo de terapia respiratoria, ¿no? Eso va a dar lugar justamente a eso, a que se adhiera en estos espacios hospitalarios, ¿no? Se subdivide en dos grupos, ¿no? Unos que oxidan la glucosa, ¿no? Como es el Acinobacter baumannii, es la más frecuente, importante, pero no oxidan la glucosa como el Acinobacter iwophi y también el Haemolyticus, son patógenos oportunistas, ¿no? Ojo, ¿no? Encuentran justamente
en lugares especiales, ¿no? Produce infecciones respiratorias, urinarias y también en las heridas. A menudo son resistentes a los antibióticos, incluidos los carbapenéticos, ¿no? Entonces, este Acinetobacter, ¿no? Eh, es un microorganismo que podemos encontrar en el agua, en las plantas vegetales, en el suelo, incluso en la microbiota normal de la piel humana, ¿no? Ahí podemos encontrar estafilococo, pues también puede haber un Acinetobacter, ¿no? El Acinetobacter baumannii no es ubicuo, no se observa con frecuencia en la naturaleza, pero coloniza e infecta a los pacientes hospitalizados en estado crítico, ¿no? Aquellos que usan justamente algún instrumento agresivo, ¿no? Frecuentemente da brotes de infecciones intrahospitalares el Acinetobacter por su capacidad de adherencia y persistencia en equipos biomédicos, los teclados, en las cortinas, en el teléfono, resistente a la desinfección intermedio o bajo, vale decir con forma leído, ¿no? No le hace nada. Alta capacidad de desarrollar resistencia a los antibióticos. Perdón. Aquí vemos nosotros los mecanismos de resistencia justamente del Acinetobacter baumannii a antibióticos diferentes de los beta-lactámicos, ¿no? Entre ellos vamos a ver los aminoglucósidos, ¿no? Su mecanismo de resistencia son las enzimas modificadoras de los aminoglucósidos, ¿no? Ahí ven ustedes la bomba de expulsión y la metilación 16S en RNA, ¿no? Todos los aminoglucósidos, así como también las quinolonas, las tetraciclinas y las gliciclinas, como también las polimixinas, el trimetoprim, las sulfonamidas y el cloranfenicol. Cada uno su mecanismo de resistencia a este tipo de cuando uno inicia la terapia con, podemos encontrar este Acinetobacter haciendo resistencia. ¿Ok? También tenemos nosotros otro germen, otro patógeno, la nocardia, ¿no? ¿Qué es la nocardia? Dentro de su dominio es una bacteria, pertenece al fido de la cinobacteria, el orden Actinomycetales, ¿no? Y la familia Nocardiaceae, ¿no? Y el género que de importancia médica es la nocardia. Este actinomiceto forma un grupo ubicuo y heterogéneo de microorganismos gram positivos. El anterior era negativo. Ahora tenemos nosotros un gran positivo nuevamente, ¿no? Representa entre el 20 y el 60% de la población microbiana total del suelo. También puede encontrarse en el agua tanto en dulces y saladas. Esto lo describe este autor Kennedy en 2009, ¿no? Son considerados microorganismos saprofíticos, o sea, conviven, cumplen un importante rol en la descomposición de la materia orgánica y el ciclo de carbono mediante la producción de diversas enzimas hidrolíticas y ligninolíticas, también descrita por este autor Usha en 2011. La actividad metabólica de los actinomicetos está acompañada por la producción de metabolitos secundarios de gran diversidad química que juega un papel importante en el mantenimiento, la señalización y la colonización de su hábitat, ¿no? Entonces, estos gérmenes también son importantes para la sociedad, definitivamente. Características de estos actinomicetos. Ya dijimos, su crecimiento en el suelo depende de factores como la humedad, zonas tropicales, pH, textura y contenido de materia orgánica, ¿no? Son aerobios estrictos, gram positivos, filamentosos y ramificados. Capaces de descomponer los sustratos carbonados, almidón, inulina, quitina y celulosa. Los actinomicetos patógenos para el hombre es la nocardia asteroides, la nocardia brasilensis, ¿no? Existen otras, como es la nocardia transvalensis, como también la streptomycetes somaliensis, ¿no? El actinomycetes israelí y el bovis. Pero esto que está en negro son los más importantes de importancia médica. Generalmente se adquiere la infección mediante la inhalación de material contaminado,
inoculación a través de la piel, ¿correcto? De la piel. ¿Cuál es la patogenia de esta bacteria, de este bacilo ácido resistente de la nocardia esteroide? Pueden adoptar formas filamentosas, no esporuladas en el tejido, ocasionalmente forman gránulos micelares, blanco amarillento. Nos puede dar, por ejemplo, una nocardiosis pulmonar, caracterizado por fiebre, sudoración fría, náuseas, mareo, dolor de cabeza. Puede llegar a convulsionar, ¿no? O hay crisis epilépticas, erupciones cutáneas, ¿no? Mire cómo puede comprometer justamente esta nocardia asteroide. El diagnóstico se basa en el elemento, en esputo de la nocardia, ¿no? A veces se llega a realizar el lavado alveolar para poder aislar justamente el germen que está produciendo esta agresión al parénquima pulmonar. El crecimiento del medio cultivo es lento. Los hemocultivos son negativos. El tratamiento para esta nocardia esteroide, mira qué tan sencillo, ¿no? Trimetoprim, streptomicina, Bacterol, ¿no? Puede ser suficiente. Amicacina, imipenem, cefalosporina de tercera generación. Nuevamente ingresa acá la cefotaxima y el ceftriaxone, intravenoso, ¿ya? El cultivo de la nocardia asteroides, su característica es aerobio, crece lentamente 5 o 6 días. Las colonias de este cultivo es amarillo anaranjadas, secas y rugosas. Los productos patológicos, pus, fístula, esputo, líquido cefalorraquídeo, podemos nosotros cultivar de estos productos cuando estamos sospechando, ¿no? Del esputo, cuando un problema respiratorio, el líquido, es un problema, líquido cefalorraquídeo, un problema central, la pus de fístula es una herida contaminada. El examen microscópico, podemos hacer la técnica de Nielsen, alcohol ácido resistente, van a mostrar bacilos ramificados, ácido resistentes. Obviamente es un gran positivo, corto, largo, ramificado, ¿no? Como con la coloración GRAM. La prueba bioquímica que podemos someter no fermenta los carbohidratos, maltosa, sacarosa, glucosa, etc. No licúa a la gelatina, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la gelatinasa. No produce indol tampoco, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estas reacciones permiten identificar justamente al germen, a la nocardia, ¿no? Asteroides. La otra, tenemos el Actinomyces israelí, ¿no? Que también es importante, es un bacilo gram positivo, adoptan formas filamentosas ramificadas, ¿no? En los tejidos dan lugar a la formación de los llamados gránulos de azufre, ¿ya? Producen actinomicosis, infección granulomatosa crónica. Esta Actinomyces israelí, en su cultivo, podemos realizarlo en agar sangre o también en el tioglicolato. Sus colonias en estos medios de cultivo son pequeñas, blandas, grisáceas y irregulares, de 4 a 5 días de crecimiento. El espécimen puede ser pus, exudados, esputos nuevamente. Al examen microscópico, a tinción gran, observamos bacilos ramificados gram positivos. Las pruebas bioquímicas que podemos realizar no produce catalasa, no licúa la gelatina, reducción de nitratos a nitritos, fermentan azúcares. Contrario, obviamente, a lo que hace la nocardia israelí. ¿Ya? ¿Cuáles son las aplicaciones industriales y ambientales justamente de estos productos, ¿no? En la industria farmacéutica, por ejemplo, los streptomices son los más comunes, ¿no? La streptomicina es un antibiótico aminoglucósido producido por la Streptococcus griseus, ¿no? Ojo, tranquilamente de eso obtenemos nosotros justamente la, el aminoglucósido, ¿no? Que es la streptomicina, que se usaba justamente para la tuberculosis y a veces se usa para otras patologías. Las especies de Streptomyces hidrolizan la quitina celulosa y la M-celulosa. La nocardia oxida hidrocarburos, como mencionamos nosotros, del tipo de las paraferinas, fenoles y esteroides. Se puede usar en la biofertilización, aumento de microorganismos en el suelo, ojo, ¿ya? También podemos usar los actinomicetos, intervienen
en el compostaje, ¿no? Dan el olor característico a la tierra importante en la formación de humus, ¿no? Que está de moda cuando uno quiere, digamos, reproducir estos gusanitos, ¿no? Muy bien, acá vemos también nuevamente la utilización, el ejemplo de los compuestos y también la actinomicetos involucrados, ¿no? La gran mayoría, el streptomyces, ¿no? Ahí tienen ustedes la nocardia esteroides, color amarillento, ven ustedes acá, ¿no? Ojo, así lo van a ver. El actinomiceto, igualmente, un color verduzco, sulfurado, ¿no? Y para terminar esta parte de la género Pseudomonas, vamos a ver el género Burkholderia, ¿no? Otro patógeno importante es un complejo justamente de la Burkholderia cepacia, ¿no? Hay otros como también la Burkholderia, gladioli, la Pseudomallei, son patógenos oportunistas, ¿no? Que nos puede dar infecciones pulmonares, ¿no? Comprende desde la colonización hasta la bronconeumonía primaria en pacientes con fibrosis quística o también con enfermedades granulomatosas crónicas como la tuberculosis, ¿no? Son susceptibles al trimetoprim, sulfamethoxazol, ¿no? Baratísimo. Y tenemos el género Stenotropomas maltophilia, ¿no? Se clasificó originalmente en los géneros de la Pseudomonas. Es un patógeno oportunista, son resistentes a los beta-lactámicos y a los aminoglucósidos, miren. ¿A quién es sensible? Al trimetoprim, a la doxicilina, a la ceftazidima, ¿no? Pueden dar infecciones nosocomiales más frecuentes, bacteriemia y neumonía y sus complicaciones. ¿Correcto? Eso es en cuanto a este género de las pseudomonas. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, delegada? Stephanie. No, doctor. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no podríamos continuar la otra teoría. Vamos a entrar entonces a la otra teoría. ¿Ya? Fijar y compartir. Ya. Bacila, pseudomonas, ficha de mato. Ese Clostridium, doctor. Tío, ¿no? Sí, doctor. Correcto. Ya. Vamos a poner costillas.
¿Pueden visualizar? Mm, todavía no puedo ver yo, doctor. No sé Ya, si... correcto. mm, Correcto, correcto, correcto. Correcto, correcto, correcto. Entonces, ¿sí? me parece que está Este, cargando. Oh, sí, ya, ya se puede ver, doctor. ya, correcto. Bien, chicos, vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta reunión. Es el género Clostridium. También muy importante, germen dentro de la actividad médica, ¿no? Porque nos puede dar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Como es el tétanos, ¿no? Como es el botulismo, como es las diarreas por los diferentes tipos de Clostridium, ¿no? Asociados a los antibióticos. Entonces, es necesario también conocer, porque todavía lo tenemos vigente en nuestra digamos, en nuestra actividad médica. Bien, entonces, el Clostridium fue, digamos, aislado por Arthur Nicoleiri en 1884, ¿no? La toxina tétanos, que era el primero, digamos, en descubrirse, ¿no? El 1889, justamente el Clostridium tetani fue aislado por primera vez por Shibasaburo Kitasato, ¿no? Un japonés, ¿no? Cuando estuvo víctimas humanas de tétanos, ¿no? Empezó a buscar, obviamente, y determinó el Clostridium tetani. Más tarde demostró que el microorganismo podía producir la enfermedad inyectándolo en animales. Ustedes comprenderán que antes se hacía experimentos en animales, ¿no? Y tenía que repetirse, digamos, justamente la enfermedad en estos animales, ¿no? Hasta últimamente se está haciendo en los cultivos, ¿no? En el huevo, en los pollitos, en el mono roseto, el conejillo de Indias, etcétera, ¿no? Pero esto cada vez se está restringiendo justamente por el tema de que la ciencia va avanzando por otro camino, ¿no? En 1890 se desarrolló el toxoide tetánico, base de la vacuna actual, ¿no? Entonces lograron desarrollar esta toxina y de ahí obtienen justamente la vacuna contra el tétanos, ¿no? En 1924 la vacuna toxoide fue desarrollada justamente por Descombey, utilizada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La guerra tiene sus ventajas y desventajas definitivamente, ¿no? Vamos a ver entonces el género Clostridium en general, ¿no? Vamos a ver acá que tiene la clase Clostridia, ¿no? Pertenece a los mollicutes, es un bacilí. Su clasificación, vamos a ver nosotros de esta familia, ¿no? Del género Clostridium, Clostridium tetani, el Botulinum, el Perfringens y el Difficili, ¿no? Que son los más característicos, ¿correcto? Vamos a ver entonces también que este género tiene 4 rasgos importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Presencia de endospora. Es uno de las bacterias que presenta en una endospora que puede ser terminal o central, ¿ya? Tiene un metabolismo anaeróbico estricto. Para su crecimiento no debe haber oxígeno, ¿no? Incapacidad de reducir sulfato a sulfito. La pared celular es un gran positivo, ¿correcto? Dentro de las especies, vamos a tener también, hay especies aerotolerantes, como el Clostridium tertium, el Clostridium estuliticum. Algunos clostridios se tiñen como gran negativos, como el Clostridium ramosum, ¿no? El Clostridium forme.
Se ha definido 191 especies, ojo, de Clostridium, pero solamente estamos viendo 4 que son de importancia médica. Pero para su conocimiento, hay más de 191 especies de Clostridium, ¿correcto? De esas especies vamos a tener nosotros el dificilí, que produce justamente diarrea asociado a antibióticos, colitis y pseudomembranosa. ¿Qué sucede? Por ejemplo, esta asociación de amoxicilina con ácido clavulánico, hay muchos estudios, ¿no? Literatura que asocia el uso y abuso de este ácido clavulánico con amoxicilina, produce justamente la diarrea por antibióticos o también la especie que produce justamente el Clostridium difficile. Es frecuente, definitivamente, ¿no? El Clostridium perfringens también produce problemas a nivel del tejido blando, la famosa gangrena gaseosa. También puede haber enteritis necrotizante, intoxicación alimentaria, septicemia, también es frecuente. El otro que tenemos nosotros más abajito es el Clostridium tetani, produce la enfermedad del tétanos, especialmente en los recién nacidos, cuando utilizan generalmente instrumentos no estériles, ¿no? Como es tijera, guilé, cuchillo no esterilizado. Por mala suerte puede haber, digamos, un Clostridium tetani, y a los pocos días se presenta justamente el tétano del recién nacido, que es infrecuente, ¿no? El otro que también es para nosotros, el botulino es también importante, ¿no? Que produce la enfermedad de botulismo, ¿no? Que también es infrecuente, pero esto han utilizado en la guerra, ¿no? Este es un producto biológico que alguna vez han tratado de contaminar las conservas que llevaban para uno de los, digamos, de los grupos combatientes, y al ingerir estas conservas puede darle todo un problema neurológico que más adelante vamos a describirlo en detalle. ¿Cuál es la morfología de este clostridio? Son anaerobios estrictos, ojo, ya dijimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Productora de esporas, también lo dijimos, ovaladas, ubicadas en el centro extremo del bacilo. Son gram positivos a la coloración gram, ¿no? Pueden presentarse como negativos tras la formación de esporas, ¿no? Algunos de ellos pueden aparecer sueltos, en parejas o en cadenas, ¿no? Generalmente vamos a ver nosotros más adelante cuando lo vemos al microscopio. Presenta flagelos períticos y algunos son inmóviles. Productora de toxinas, sí, como es la lecticinasa o la fosfolipasa, la desoxirribonucleasa y las hemolíticas. Tienen forma de palillo tambor al microscopio. El cultivo se hace en condiciones anaeróbicas, ¿no? Para lo cual se emplea la campana de Gaspach o de Durand y los medios reductores, como es el agar del tioglicolato, el caldo carne, que en la práctica nosotros realizamos, el caldo de arroz, medios complejos con pH neutro, donde va a haber nosotros reducción catalítica de oxígeno por el hidrógeno generado junto con CO2. La temperatura de crecimiento es de 4 grados a 69 grados. No sé, tranquilamente pues en la costa como en la sierra, ¿no? Forma de la colonia. Van a tener algunas micronemas, producen colonias grandes, elevadas, de bordes enteros. Otros producen colonias más pequeñas cuyos bordes se extienden en forma de red. Muchos clostridios producen zonas de hemólisis en el agar sangre. ¿Correcto? Ahí vamos a ver nosotros el clostridio en el agar sangre. Ahí ven ustedes el agar sangre, el caldo de tioglicolato. Nuevamente el agar sangre, ¿no? ¿Cómo vamos a ver nosotros su crecimiento? Cuando es turbio. Mira acá cómo se presenta. Transparente. Y en el lado izquierdo ya está turbio, ¿no? Igualmente el tioglicolato, mira el crecimiento de este Clostridium, ¿no? Microscópicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Miren ustedes, ¿no? Acá ven, gran positivo, en pares, tiene justamente en palillo tambor, ¿no?
característico del Clostridium, ya en general. Ahora vamos a ver el Clostridium tetani, que produce la enfermedad del tétanos. Es una enfermedad tóxico-infecciosa, no contagiosa, caracterizada por rigidez intensa y generalizada en los músculos esqueléticos, acompañados de espasmos musculares, ¿no? Incontrolados, resultante de la tétanoespasmina, ¿no? Esta toxina es potente, una exotoxina producida por Clostridio tetani, ¿no? La tétanoespasmina. Hay otras también toxinas que lo vamos a ver, ¿no? Este Clostridio tetani tiene en su estructura, es un bacilo esporulado, gran positivo, móvil, no encapsulado. El tamaño lo tienen ahí en la diapositiva, de 0,5 a 2 por 2 a 18 micras, ¿no? Produce esporas terminales, nuevamente lo estamos mencionando, dificultad para crecer debido a su gran sensibilidad a la toxicidad del oxígeno, ¿no? Tiene que tener un medio, ¿no? Sin oxígeno, como es la campana de Gaspar o de Durand, ¿no? En medio de agar aparece formando una película sobre la superficie de un medio en lugar de colonias, ¿no? Presenta actividad proteolítica, incapaz de fermentar carbohidratos. Las formas vegetativas pueden inactivarse por medio del calor, ¿correcto? Las esporas resisten por años y solo mueren a la temperatura del autoclave, ¿no? En la temperatura del autoclave está sometido este autoclave a 150 a 200 grados de temperatura, más de lo que es una ebullición del agua, ¿no? Y además a una presión atmosférica, ¿no? Vale decir, presión más temperatura, es el autoclave. Ahí destruye todo posible vida, hasta las esporas lo destruye, ¿no? Este microbio es eliminado por las heces en forma de esporas, ¿no? ¿Y dónde es su hábitat del clostridio? El intestino de los animales. Las células vegetativas del Clostridium tetani producen la tétanoespasmina y la liberan cuando se ingresa, ¿no? Vale decir, alguna infección de una herida, un corte, obviamente estas células vegetativas son las encargadas de eliminar la tétanoespasmina, ¿ya? Produce dos toxinas importantes, una de ellas que es la tetanolicina, ¿no? Relacionadas serológicamente con la estreptolicina O y las hemolicinas, como del Clostridio perfringens y también de la Listeria monocitógenes, ¿no? Muy importante esta bacteria en los recién nacidos, ¿no? Ojo, ¿ya? La neurotoxina termolábil codificada por un plasmidio, que es la tetanoespasmina, la más potente, se produce en la fase estacionaria del crecimiento responsable de la clínica de los tétanos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta tetanoespasmina? Inhibe proteínas que regulan la liberación de los neurotransmisores inhibidores, como es la glicina y el ácido aminobutírico, ¿no? En esos neurotransmisores, al regular, al inhibirlo, obviamente se produce justamente esos espasmos. Obviamente, esta actividad sináptica excitatoria carente de regulación en las neuronas motoras que provoca una parálisis espástica, ¿no? Movimientos musculares espásticos, ¿no? Su expresión más máximo va a ser, obviamente, ese trismo del macetero, ¿no? Y también el arqueamiento, ¿no? De la columna, ¿no? La unión de la toxina es irreversible, ojo, por la que la recuperación depende de nuevas terminaciones axonales, ¿no? Mucho cuidado con el tétano, ¿no? Dentro de lo que es la epidemiología, tenemos que considerar la cadena epidemiológica del tétano. Tiene que ver varios factores. En el 2015 fallecieron tétano neonatal unos 34.000 recién nacidos. Hubo una reducción del 96% con respecto al 1988 debido a la vacunación contra el tétanos. En este caso, en la pentavalente está la DPT, ¿no? Esa DPT, una de esas T es de tétanos, ¿no? En la vacunación. En el 16, el 86% de los lactantes de todo el mundo recibieron 3 dosis de la DPT. Muy importante, entonces la vacunación debe tener coberturas altas. Cuando hablamos de coberturas altas, por encima del 80% de la población sujeta a programación de vacunación, ¿no? El cuadro clínico
en un periodo de incubación de 3 a 21 días. Síntomas inespecíficos como la cefalea, irritabilidad, anorexia, dolores musculares, debilidad localizada generalizada, rigidez, calambre, estrismo. Mencionábamos que el opistótono, el arqueamiento de la columna, es su máxima expresión. Periodo de enfermedad, 3 formas clínicas: tétano local, tétano cefálico, tétano generalizado y el tétanos neonatal. ¿Correcto? Ahí vamos a ver nosotros, ¿no?, el periodo patogénico, cómo empieza, ¿no? Este periodo de incubación, obviamente pasa a la producción de la exotoxina, ¿no? Obviamente hay una vía de diseminación a nivel neuronal, se fija estos gangliósidos del sistema nervioso central. Ojo, acá hay básicamente un impedimento, una inhibición justamente de los neurotransmisores, como a través del GABA y la glicina, ¿no? Importantísimo. Obviamente estimula la excitación a nivel de la sinapsis, ¿no? Dando lugar justamente a los efectos periféricos, ¿no? Y esto va a ser dificultad en la micción, en la evocación y la presencia de la etapa de la clínica: inquietud, irritabilidad, incapacidad de deglución, vómitos, convulsiones, fiebres puede estar presente acá, ¿no? Y normalmente va a haber esa famosa risa sardónica, no porque quiere reírse, sino que está contracturado, espástico. Rigidez generalizada, espasmos musculares, el famoso, en esta figura vemos el opistótonos, ¿no? Dando lugar, obviamente, cómo se desencadena toda esta clínica. La luz, ¿no? Los ruidos fuertes, el tacto, ¿no? Es necesario que esté aislado, obviamente, ¿no?, el paciente. Diagnóstico por laboratorio, ¿no? Los cultivos son positivos 30%, ¿no? Que no es valedero básicamente hacer los cultivos. La producción de la toxina por cepa aislada se puede confirmar mediante pruebas de neutralización de la antitoxina tetánica en ratones, ¿no? Obviamente el ratón es sacrificado, pero ahora ya pues hay la PCR, ¿no? La reacción en cadena de polimerasa, para poder determinar rápidamente. Entonces tenemos que considerar el cuadro clínico, el epidemiológico y el inmunológico, ¿no? El epidemiológico va a ser básicamente estar contaminado, ¿no? Digamos, con una herida, trabajadores del campo, ¿no? Agricultores, albañiles, ¿no? En la parte inmunológica no ha recibido vacunación. Entonces, eso tenemos que hacer una relación y una unidad clínica para poder determinar que estamos frente a un espasmo o una enfermedad de tétanos, ¿no? Por clostridio tetáneo. ¿Complicaciones que nos puede dar? Sí, definitivamente un laringoespasmo, fractura del columna vertebral, infección generalizada por uso de sondas, por supuesto, neumonía por respiración, embolia pulmonar y hiperactividad del sistema nervioso autónomo, ¿no? Vea entonces que cuánto es esto, ¿no? Ahí viene también diferenciar que tenemos que considerar la poliomielitis, la meningitis bacteriana, la rabia, la intoxicación por estigmina, la tetania, la epilepsia, las convulsiones neonatales tenemos que considerar dentro del diagnóstico diferencial por el tétano. Tratamiento, debridamiento y lavado de la herida es muy importante. La antitoxina, la sedación. Antibiótico que debe ser administrado rápidamente, el metronidazol, 30 miligramos kilo 12 endovenoso o vía oral. Elimina las bacterias vegetativas, la forma vegetativa, que sintetizan la toxina y la penicilina G a una razón de 100.000 unidades, ¿no?, por kilo de peso endovenoso. Tiene una actividad equivalente frente al clostridio tetáneo. Sin embargo, la penicilina, al igual que la tetanoespasmina, inhibe la actividad de los neurotransmisores del GABA, o sea, un ciclo, ¿no? Ciclo, digamos, da vuelta. Que ten mucho cuidado porque también te puede inhibir la actividad del neurotransmisor del GABA, que es lo que no queremos. La vacunación con 3 dosis toxoide tetánico es importantísimo, ¿no? Y recuerdo a los 10 años. ¿Alguien de ustedes se ha reforzado contra el tétanos? Hay que pensar 2 veces, señores alumnos. Stephanie, ¿ya? Prevención y promoción. Inmunización activa. Mujeres en edad fértil. Obviamente no quisiéramos tener un recién nacido con tétanos.
Entonces es necesario que toda mujer de edad fértil reciba su toxoide tectánico. Gestantes con mayor razón, menores de 5 años y casos con herida contaminada. Y tenemos la inmunidad pasiva, ¿no? Acá usamos en la activa el toxoide tectánico y en la pasiva, obviamente, vamos a emplear ¿qué cosa? Inmunoglobulina tetánica, ¿no? Humana. Se debe aplicar la primera 24 la antitoxina, ¿no? Pero si no, obviamente la inmunoglobulina humana, o Tetumán también, ¿no? Neonatos 250 unidades intramuscular y los niños adultos 500 unidades por intramuscular. Otra alternativa, la antitoxina equina, ¿no? Lamentablemente que esto produce mucha, digamos, reacciones adversas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En el mercado tenemos nosotros la famosa inmunoglobulina tetánica humana, la antitoxina humana, ¿ya? Ahí ven ustedes la clínica y las características y las heridas que puede dar lugar a eso, ¿no? Otro especie del clostridio es el Clostridio botulinum, ¿no? ¿Qué produce el botulismo? ¿Cómo se descubre el botulismo? Accidentalmente, en diciembre de 1895, en Bélgica, este historiador William Bullock describe que en unos funerales los músicos comieron el típico plato que era el jamón salado, ¿no? Que comen acá en un funeral, ¿no? Un tamalito, ¿no? Que comen en el norte que comen, ¿no? Tienen, cada zona tiene, ¿no? En el sur, chicos, tienen el famoso sopa seca, ¿no? En el norte, el cabrito norteño, ¿no? Entonces, en eso, allá en Bélgica, comían su jamón salado. Enfermándose 34 personas al comer, después de 24 o 36 horas. Presentaron estrabismo, mira, ¿ve? Estrabismo, ¿no? O sea, no podían dominar la visión. Tosis palpebral, se cayó el párpado. Diplopía, miraban doble. Afonía y disfagia. Disfagia, dificultad para comer. 3 pacientes fallecieron. En ese entonces, este autor, Ben Emergen, aisló el vaso en los fallecidos. Encontró esporas de un bacilo anaerobio, que le denominó Bacillus botulinum. Ahí viene su nombre, ¿no? En 1989, la FDA, Estados Unidos, aprobó la toxina como Orpan, ¿no? Para el estrabismo rebelde, blefarospasmo, ¿no? ¿Usan quién? Actualmente usan los cosmiatras, los dermatólogos, ¿no? Para este tipo de problemas que están con el famoso tic, ¿no? Tic nervioso. Desórdenes musculares, se está empleando justamente esta toxina como el orpandro, ¿no? Entonces vamos a describir nosotros el Clostridium botulinum, ¿no? Se encuentra en el suelo, ocasionalmente en heces de animales. Bacilos anaeróbicos de tamaño 0.6 a 1.4 por 3 a 20.2 micras. Formadores de esporas y resistentes al calor. Durante la autólisis de la bacteria, la toxina se libera al medio. Existen 7 variedades de toxinas, de la A a la G. Se asocia también al tipo de la A, la B y la F, que cosa el botulismo, ¿no? También existe el botulismo, el Clostridium botulicum, que produce la toxina tipo E, el Clostridium baratic, toxina tipo F, Clostridium argentinense, toxina G. Rara vez se ha asociado a la enfermedad del ser humano, pero obviamente están reconocidos. La toxina bloquea la liberación de la acetilcolina en las uniones sinápticas y neurotransmisores, ¿no? Para decir, el Clostridio tetani, tetanoespasmina, inhibía, ¿no es cierto? Y daba lugar, ¿qué cosa? Daba lugar esos movimientos espásticos, ¿no? Que no podían controlar justamente porque estaban inhibidos el GABA y la glicina, ¿no? En el botulismo, obviamente, esta liberación de la acetilcolina también en la sinapsis producían justamente desórdenes neuromusculares, ¿no? Ahí ven ustedes la tosis palpebral, ¿no? Microscópicamente vamos a ver el palillo en tambor también, ¿no? Donde observamos nosotros. La patogenia mencionamos nosotros, ¿no? Músculo esquelético, la sinapsis y la inhibición, van a ver ustedes la producción justamente de todo eso, ¿no? Esta neurotoxina del clostridio botulino permanece en la unión neuromuscular, ¿no? La endopeptidasa de la toxina inactiva las proteínas que regulan la liberación de la acetilcolina
inhibiendo la neurotransmisión de las sinapsis colinérgicas periféricas, presentándose en la clínica de botulismo, que es una parálisis flácida, caída, tosis, plom, se cae, ¿no? No es como el tetano, espástico, ¿ya? Acá es flacidez, ¿correcto? Botulino, pregunta de examen, ¿ya? Ven ustedes, acá este botulino, este niño pequeñito, lactante, al comer una miel de abeja contaminada con este producto del Clostridium botulino, dio lugar a la tosis palpebral, ¿no? Ojo que hay que tener mucho cuidado entonces con la miel, con los productos naturales, ¿no? La clínica puede haber un botulismo alimentario al ingerir justamente alimentos contaminados, como vimos en ese lactante, la miel de abeja, ¿no? Que produce visión borrosa, pupila fija, dilatada, serostomía, estreñimiento y dolor abdominal. Botulismo por inhalación, vía respiratoria, dificultad para deglutir, hablar, parálisis vulvar, paro respiratorio y paro cardíaco. Esto de la inhalación, elevada mortalidad. Hay un botulismo infantil, botulismo por heridas, que generalmente tiene un periodo de incubación de 4 días, heridas contaminadas, ¿no? Por eso que las heridas deben lavarse enérgicamente, ¿no? Manifestaciones de la clínica de botulismo infantil, van a ver ustedes, pérdida de expresión, llanto débil, dificultad para alimentarse, debilidad. Signos, pobre control cefálico, ahí ven ustedes, disminución del reflujo de succión, tosis palpebral, pupilas fijas o dilatadas, ¿no? Hipotonía, ¿no? O hiporeflexia, todo se ha reducido, disminuido. Signos que lo acompañan, constipación, mucosas secas, etcétera, ¿no? ¿Con qué debemos hacer nosotros el diagnóstico diferencial de un botulismo? Sepsis bacteriana o meningitis, accidente cerebrovascular, alteraciones electrolites, hipernatremia, hiponatremia, glicemia, hipotiroidismo, errores innatos del metabolismo, poliomielitis, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Miastenia gravis, enfermedad de Warding-Hoffmann, intoxicación por órgano fosforado, que también da miosis, ¿no? Ojo, y tenemos que darle atropina, intoxicación por metales pesados, ¿no? Vean todo eso, lo que puede dar lugar en la clínica del botulismo, ¿no? El diagnóstico por laboratorio. La toxina se detecta en suero más del 90% en lactantes aquejados, ¿no? Cultivo en medios anaeróbicos, el herbicida hace posible la germinación de las esporas termoresistentes. La producción de toxinas se debe hacer en un bioensayo ratón aplicando 2 alícuotas de cepa mezclando una película con la antitoxina. Eso se hacía. Ahora tenemos obviamente ya está mapeado su gen y PCR nomás. Tratamiento, la antitoxina botulínica. 2 tipos tenemos, ¿no? Uno de suero de caballo y la otra humana, ¿no? Pero en el 2003 la FDA también aprobó el uso de la inmunoglobulina humana, BIG, inmunoglobulina humana, intravenosa. La dosis, 1 mililitro por kilo, peso 50 miligramos por kilo, se debe administrar tan pronto se sospeche de esta enfermedad, ¿no? Observación en uso y tratamiento de las complicaciones, soporte nutricional respiratorio. Antibiótico no es recomendado, puesto que estos incrementan la cantidad de toxina en el intestino disponible para su absorción. Consecuencia solamente la inmunoglobulina humana, que sí lo tenemos nosotros en el mercado, ¿correcto? Ahí ven ustedes el Clostridium botulinum, ¿no? Ven positivo, color, la espora, y también en un agar yema huevo las colonias, ¿ya? El otro Clostridium importante, el Perfringens, ¿no? Produce enteritis necrótica. Se puede necrosar el intestino. Bacilo gram positivo, rectangular, tamaño de 0.6 a 2.4 por 1.3 a 19 micras. Es inmóvil, crece rápido en tejidos y cultivos y son hemolíticos. Ojo, lisan al glóbulo rojo. Es una bacteria anaeróbica en forma de bastón. Ojo, formadora de esporas. Los 3 forman esporas de lo que estamos viendo, ¿no? Presenta la toxina alfa, beta y epsilon y iota. 4 toxinas importantes. Se utiliza para poder su clasificación de cepas desde la A hasta la F. Se encuentra en el intestino de los humanos como también en varios animales domésticos y salvajes. Ojo que el Clostridium perfringens, entonces, que también nos puede dar enteritis, ¿no? Necrótica.
¿Cómo es su acción? Produce gastroenteritis hasta una destrucción de los tejidos. ¿A través de quién? De la toxina alfa. ¿Qué cosa es la alfa? Es una lecitinasa, la fosfolipasa, capaz de lisar eritrocitos, plaquetas, leucocitos y células endoteliales. Incrementa la permeabilidad vascular y da la hemorragia. Destrucción tisular de tejidos destruidos, toxicidad hepática y disfunción miocárdica, bradicardia y hipotensión. Miren lo que puede hacer el perfringens, ¿no? Y la toxina B, que es responsable de la estasia intestinal, destrucción de la mucosa con formación de lesiones necróticas y evolución de una enteritis necrotizante, ¿no? O sea, enlentece el peristaltismo, ¿no? La toxina epsilon, una protoxina, aumenta la permeabilidad vascular de la pared del tubo digestivo. Y la iota, actividad necrotizante, y aumenta la permeabilidad vascular. Son condiciones alcalinas del intestino delgado y estimula la esporulación, ¿no? Formación de esporas. Este Clostridium perfringens produce DNasa también, que es una endonucleasa que produce ruptura en el ADN. La otra enzima, la hialuronidasa, es una colagenasa que digiere el colágeno del tejido subcutáneo y del músculo, ¿no? Dando lugar también a alterar todo el sistema. La clínica está dada por una intoxicación, ¿no? Alimentaria, caracterizada por intensos calambres abdominales, diarrea, vómitos. Inicia de 4 a 22 horas de haber ingerido los alimentos contaminados. Las muertes debidas a la enteritis necrótica son causadas por infección y necrosis del intestino septicemia. Los tejidos blandos, como la celulitis, fasciitis, gangrena gaseosa, y el gas que se ve en los tejidos es producido por la actividad metabólica de las bacterias, producción del CO2, ¿correcto? Ahí ven ustedes una gangrena gaseosa, ven la necrosis de toda la porción media de ese pie izquierdo, una tarea de infecciones propaga desde una herida contaminada. Esto a veces es caótico en los diabéticos cuando se infecta una herida, ¿no? Se observa crepitación del tejido subcutáneo y músculo. ¿Por qué la crepitación? Por el gas que existe. Secreción fétida, pus maloliente, necrosis rápida evolutiva, fiebre, hemólisis, toxemia. Rápidamente entra en una sepsis este paciente. Ojo, hay que tener mucho cuidado cuando estamos frente a una gangrena gaseosa por el Clostridium, ¿no? Perfringens, ¿no? Ven acá nuevamente una necrosis, ¿no? Por este Clostridium, crecimiento en un agar sangre. El diagnóstico, obviamente, de la presencia de toxina en ese paciente, crecimiento rápido en cultivo, tratamiento, debilitamiento quirúrgico, alta dosis de penicilina, oxígeno hiperbárico. Aquí está la cámara hiperbárica, ¿no? ¿Para qué? Para botar todo ese CO2 que hay dentro de ese paciente prótico. Con estas enfermedades es desfavorable y su mortalidad es alta, como pueden ver ustedes, ¿no? Cuanto más precoz el tratamiento con la penicilina, obviamente podemos tener esperanza. Ahí ven ustedes este gran positivo en forma de palillo tambor, las características de la toxina del alfa, beta, y epsilon y iota, ¿no? Para poder nosotros realizar la clasificación de Clostridium perfringens basado en la producción de toxinas, ¿no? El último Clostridio, que es el dificilí, ¿no? Cuando fue, digamos, escrito en 1935, este autor, ¿no? Hallan Otodoy, aisló el Clostridium difficile de la materia fecal de los neonatos, ¿no? En el 70 fue vinculado a la diarrea asociada a antibióticos. Es un gran positivo, productor de citoquinas. Forma esporulada, es altamente resistente a la desecación, como todo género Clostridium. Puede sobrevivir durante meses en el medio ambiente esta espora. Forma parte de la flora colónica normal hasta el 5% de adultos sanos y aumentando 20% de naciones y hospitalizados. Hay de mucho cuidado. Mecanismo de transmisión es fecal oral. Mano, tiene que tener la mano. Hay una cepa, que es la NAP1027, se asocia a un gran incremento de la producción de toxina que median la lesión, inflamación y injuria el tejido colónico, ¿no? A este nivel.
El dificilí ataca al colon, por eso estamos hablando de esta cepa NAB1 027. Este dificilí origina enfermedades gastrointestinales como el asociados a antibióticos. Hablamos del ácido clavulánico con la amoxicilina. El microorganismo se prolifera en el colon y se sintetiza la toxina. ¿Sí? Esta toxina, que son la enterotoxina A y la citotoxina B, la toxina B. ¿Qué hace la toxina A? Altera la unión intracelular estrecha, incrementa la permeabilidad de la pared intestinal, produce diarrea, pues la toxina A produce diarrea. ¿Ya? ¿Cómo? Alterando la unión intracelular estrecha. ¿Ya? Y la citotoxina, que es la toxina B, provoca la despolimerización de la actina, destrucción del citoesqueleto celular, o sea, altera totalmente la estructura, el núcleo, retículo endoplasmático, el citoplasma, la membrana, los ribosomas, etcétera, lo destruye este bandido. ¿Ya? Esta toxina B del Clostridium difficile, ¿qué provoca? Diarrea, ¿no? Acá vemos nosotros rápidamente, es un gran positivo, anaerobio estricto, presenta esporas subterminales grandes, localizadas en el intestino, ¿correcto? Los factores que implican infección por el Clostridium difficile, tercera edad, mayor de 65 años. Compromiso inmunológico y otras comorbilidades, fibrosis quística, neutropénicos, ¿no? Diabetes mellitus, ¿no? Mayor exposición Clostridium difficile a través de las esporas, ¿no? Diarrea asociada a antibióticos previa también. Duración de la estadía hospitalaria. Factores que alteran la microflora colónica. Antibiótico terapia previa, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal también. Aquellos que sufren constantemente de diarreas, ¿no? El cuadro clínico, dolor abdominal, diarrea, fiebre, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hiperleucocitosis. En los casos graves va a haber una, digamos, disfunción orgánica múltiple, colitis pseudomembranosa también, megacolon tóxico, necesidad de intervención quirúrgica. Si hay una necrosis hay que recortar digamos, el intestino, ¿no? Y a veces tienen un problema de intestino corto. Paciente que debe estar atendido en la unidad de cuidados intensivos, hay una colitis fulminante. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? ¿Cuáles son los antibióticos relacionados con el Clostridium difficile? Los muy frecuentes, ¿no? Y también tenemos los frecuentes y poco frecuentes, ¿no? Ahí ven ustedes los muy frecuentes, la ampicilina, la amoxicilina, la cefalosporina, la clindamicina. ¿Ya? Y los poco frecuentes está la vancomicina, el metronidazol, la aminoglucósido, la rifampicina y la telcoplanina. Y frecuente la quinolona, macrólidos, tetraciclina, cloranfenicol, trimetoprim. Como ven ustedes, están clasificados también, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Hablamos de la amoxicilina, ahí lo tienen ustedes, ¿ya? De la cefalosporina, ahí lo tienen ustedes, ¿no? Muy frecuente. Clindamicina, ¿no? Y ampicilina, ¿no? Antes, pues, la ampicilina se compraba en la botica, ¿no? En cualquier parte, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros antibiótico utilizado previo al episodio de diarrea por Clostridium difficile en 66 pacientes pediátricos. Ahí tienen, antibióticos, los beta-lactámicos, 87,1%. Aminoglucósidos, 35,5%. Los carbapénicos, 14,5%. Macróligos, 9,7, ¿no? La clindamicina, 1,6, ¿no? Entonces ven ustedes, en ese estudio es lo que se ha demostrado que los beta-lactámicos, en este caso, cefalosporinas, amoxicilina, todo eso, ¿ya? En el campo laboratorio, vamos a tener en cuenta nosotros la detección de la citotoxina o enterotoxina, ¿no? El toxina A, B. Hay kits comerciales para poder hacer un diagnóstico precoz rápido, ¿no? En ese paciente. Por adición de un antisuero neutralizante, su sensibilidad es 95%, su especificidad 75 a 100%, ¿no? Un ataque abdominal va a ser necesario
en aquellos procesos más, los casos graves. Una endoscopía o una rectosinomoscopía en pacientes que también están en condiciones de moderado a grave. El tratamiento, suspender antibióticos, hidratación, no utilizar agentes inhibidores de la motilidad intestinal como la metoclopramida, como la bucapina, etc. Metronidazol, tampoco, obviamente, 500 miligramos cada 8 horas. Vancomicina, en casos graves, antibióticos intravenosos. Estricto aislamiento del contacto del paciente. Interconsulta cirugía si es necesario. Anticuerpos monoclonales, sí podemos darle, ¿no? Como el palizumab. Trasplante de microbioma fecal, que está de moda, ¿no? Pero en algunos centros especializados, no en todos, ¿no? Un algoritmo para la detección de Clostridio tetani, y unas imágenes, cómo puede estar ahí un corte histológico del colon, ¿no? Y eso sería la presentación. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? Al parecer no hay preguntas, doctor. Nadie ha levantado la mano. Doctor, un favor, ¿me podría pasar las diapositivas? Por favor. Su micro está apagado, doctor. No hay inconveniente, Stephanie, voy a pasarte por el WhatsApp, ¿ya? Sí, doctor, ¿Correcto? por favor. Sí, sí, Ok, doctor, muchas muy bien. gracias. Muy bien, chicos, eso es todo. El día de mañana estamos en Muchas, la práctica. Tengan bonitas noches, ¿ya? Hasta mañana. hasta mañana, doctor. Buenas noches. Bueno. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.